Estas 20 semanas de encierro más parecen un arresto domiciliario. Es una locura. Las adicciones en todo el mundo están al alza. La gente se ha quedado sin trabajo y peor aún, hay muchas familias que se han quebrado. Yo mismo he tenido mis propias psicosis personales y por eso es que estoy tomando más café. También estoy tratando de hacer ejercicio. Pero más allá de eso, yo lo que quiero hacer con este video es saber en dónde nos encontramos y hacia dónde podríamos ir. Me puse a ver mis gráficas favoritas de mis servicios de noticias de las últimas semanas y he descubierto que hay esperanzas, pero también hay muchos cambios, hay mucha incomodidad, hay muchas situaciones que habrá que aceptar en el nuevo futuro, en la nueva realidad. Así que les comparto aquí mis 44 gráficas favoritas hasta el día de hoy durante la pandemia. Úsenlas como mejor les parezca. Este video lo pueden ver mientras hacen algo más, como por ejemplo ejercicio, cocinar o limpiar. Yo pienso que la información relevante es más fácil absorberla por medio de gráficas. Así que estas son 44 gráficas que yo coleccioné en esta semana del 22 de julio del año 2020, en base a una serie de suscripciones a las cuales yo tengo. ¿Dónde hay mayor satisfacción en el trabajo? Esta encuesta la hicieron el año pasado, a finales del 2019, a 13,000 asalariados y vieron que el primer país o el país que tiene mejores indicadores es India y en segundo lugar México. Tercer lugar está Estados Unidos. Es muy interesante. Quiere decir, yo como interpreto esta gráfica es que las personas o los países en donde las personas le dan un sentido a su trabajo de tal forma que encuentran satisfacción, en primer lugar está India y en segundo lugar está México. Súper interesante en cuanto a diligencia y ese tipo de cosas. Los que han trabajado con personas de este país saben muy bien cómo es el estilo de estas personas. Es interesante que ellos tienen un nivel de satisfacción muy alto en su trabajo, cuando trabajan desde su país por lo menos. Estudiantes que no tienen una buena conexión a internet en Estados Unidos. Como sabrán, Estados Unidos ya se está preparando para que el año escolar sea digital. Entonces esta gráfica les dio información sobre qué tan difícil es que los estudiantes estén bien conectados a sus clases, ya sea por Zoom o Teams. En mi caso especial, mi hijo de 7 años recibe sus clases por Teams, porque el colegio así lo diseñó. Mientras que el otro hijo que tengo, Gabriel, tiene casi 4 años y sus clases son por Zoom. Obviamente hay que tener buena conexión cuando uno tiene más de una persona conectada a una reunión virtual. Aquí la gráfica, entre más verde, significa que mejor conexión tienen. Los puntos negros son donde tienen peor conexión. Y los grises, digamos que está más o menos. Uno, por ejemplo, gris quiere decir que 1 de cada 5 no tiene una conexión estable. California, Nevada, Florida, Nueva York, de hecho, Illinois, todos esos lugares, Texas, están con una conexión, digamos, 1 de cada 5 no tiene una conexión suficiente. Esto lo hicieron los del Education Superhighway. Por si alguien quiere investigar más, métase a esa página. Vean esto. Esta gráfica está hablando sobre el uso de aplicaciones, o mejor dicho, cómo las personas han bajado más aplicaciones de salud y ejercicios, así como aplicaciones médicas. Esto es durante la pandemia o desde el inicio de la pandemia o la nueva realidad post-COVID, enero 2020 hasta, digo que esto es del primer semestre de este año. Sí. Esto es un análisis de Sensor Tower y Morgan Stanley Research. Morgan Stanley es un banco de inversión. Siempre tienen buena investigación, muy interesante. Dense cuenta que usualmente el movimiento era de 40 a 20% de crecimiento año a año y recientemente se duplicó las aplicaciones de salud y fitness. Creo que desde el punto de vista de negocio, creo que las personas que están en el área de
crear aplicaciones. Aquí creo que hay un segmento que puede servir, así como para las personas de publicidad, pienso yo, que se pueden meter a crear aplicaciones de este tipo de cosas. Ups, me salí. Un tema delicado, el desempleo en Estados Unidos. Casi la mitad de personas en Estados Unidos está desempleada. Vean esta gráfica, una gráfica muy interesante y muy bien hecha, porque lo que tienen en el eje vertical es la cantidad de personas que tienen empleo, o sea, son millones de personas, va de 50 a 65 millones de personas. En el eje horizontal tienen los años desde 1950 hasta la fecha. Dense cuenta, la recesión más reciente que nosotros recordamos fue la Gran Recesión, y cada línea que ustedes ven aquí, cada una de estas líneas aquí, son recesiones. Entonces, la última, que fue la del 2008, la Gran Recesión, vean ustedes la caída en empleos. Fue profunda y un poco más lenta, mientras que la de ahora fue abrupta. Es lo que los analistas económicos le están llamando ahora the cliff. Cliff es como un concepto de precipicio en inglés, y ciertamente imagínense que están subiendo esta montaña, esta montaña, esta montaña, y de repente ¡pum!, para abajo. Desaparecieron la mitad de trabajos en Estados Unidos. Esto no se ha visto en los últimos 50 años. Prácticamente ninguna persona que esté viva ha vivido lo que se está viviendo al día de hoy. Globalización. Parece que la globalización llegó a sus máximos históricos. ¿Cómo están midiendo aquí la globalización? Están hablando de el porcentaje del comercio. El eje vertical es comercio, importaciones e exportaciones netas del mundo respecto a el PIB o el GDP. PIB. Aquí abajo está la definición. Medido a través de importaciones como porcentaje del PIB ponderado por la población. Qué interesante gráfica. Esto va desde 1840, prácticamente desde la fundación de la República de Guatemala. Dense cuenta que la caída en el comercio al día de hoy es un poco más fuerte, un poco peor, digámoslo así, en un mal español, un poco peor que la de la Gran Recesión del 2008. La Gran Recesión del 2000, que en realidad es del 2007 y en el 2009 se oficializó. Vean que la caída es abrupta, y compárenla gráficamente con las últimas dos guerras mundiales. Una interesante caída, una interesante corrección. Yo pienso que esta gráfica es más de contenido antropológico, porque está diciendo que de verdad hay un cambio profundo en la realidad del Homo sapiens. ¿Por qué? Porque el comercio es en sí lo más importante de la economía, el intercambio. Después de el precio del crédito, que es las tasas de interés, pienso lo más importante es el intercambio, el comercio. Pónganse a pensar, aunque ustedes no sean comerciantes, ustedes dan su trabajo, su talento a cambio de otra cosa. Eso es comercio. Ya sea que ustedes sean médicos, sean psicólogos, sean artistas o sean especuladores. Siempre es intercambio. Entonces, ¿cómo está el intercambio? Ahorita se debilitó. Hay una pequeña recuperación aquí, pero básicamente depende de qué tanta gente se siga muriendo por el COVID y qué tan fuertes sigan estando las restricciones de, de, de distanciamiento social y ese tipo de cosas. Una nueva realidad. O sea, dense cuenta, esta caída no es pequeña, no es algo temporal, sino que es un shock que va a ser lo que llaman escatológico, es decir, un cambio fundamental de realidad. Se acabó la vida como la conocíamos. Sectores que... Esto es una encuesta que no tiene nada que ver con lo otro. Esto es una encuesta que se enfoca en
qué tan dispuestas están ciertas industrias en pagar extorsiones digitales a los hackers. Como se dan cuenta, los que son más probables de pagar extorsiones digitales son las industrias que están, las empresas que son instituciones financieras y así también de servicio social. Servicios profesionales no tanto. Esto lo estudiaron los de Beasley, no sé qué es, y viene del Financial Times. Es un sitio que es de suscripción pagada también. Porcentaje de ataques en el primer trimestre del 2020. Qué interesante, miren. No, esta al contrario, hay que corregir esto. Esta es cuáles son las industrias, cuáles son las instituciones que son el objetivo de los hackers, que son más probables de recibir ataques de ransomware. Es decir, que viene un hacker, les bloquea la computadora y aparece una pantalla pidiendo algún tipo de recompensa financiera, dinero a cambio de liberar los datos. Imagínense que alguien les bloquea el teléfono y les pide 300 quetzales. ¿Se los pagan o no se los pagan? Pues estos están en el caso de las empresas, alguien que les bloquea los sistemas, los que están los que reciben más ataques como estos son las instituciones financieras y después healthcare. Servicios profesionales también, qué interesante, como las consultoras. Y a las que no han recibido tanto son las non-profit. Qué interesante. Top 10 anuncios en Facebook, industria de publicidad. Estos datos son de los top 10 compradores de anuncios en Facebook. Esto viene de Pathematics Analytics. Esto es de el primer semestre del año, de enero a junio. En estos primeros 6 meses del 2020, la empresa que más invirtió en publicidad a través de Disney, a través de Facebook, fue Mickey Mouse. Seguramente para las películas y todo el contenido digital como Disney Plus. Disney Plus, la famosa aplicación que por cierto yo quisiera tener ya. Procter Gamble, todo lo que son productos de limpieza y ese tipo de cosas. US Census Bureau, me imagino que para hacer encuestas, qué interesante. Y en cuarto lugar, Donald Trump haciendo campaña. Interesante, Home Depot, aprovechándose del tema de la pandemia, que mucha gente hizo renovaciones en su casa. Y otras más como Domino's Pizza. Interesantísimo. Que por cierto, ahí están tratando de hacer un boicot. Creo que Disney y entre otros forzaron a Facebook a ya no pagarles publicidad a cambio de presionarlos a que hagan las mismas políticas que está haciendo Twitter relacionado con el presidente Trump. Esto tiene que ver con vehículos, capitalización de mercado de los fabricantes de vehículos. El market cap es interesante. Si ustedes no están en el mundo de finanzas, el market cap es la cantidad de dólares en el cual está evaluada una empresa en el capital. Por ejemplo, si ustedes digamos que tienen una venta de limones y en total en activos tienen 100 quetzales. De esos 100 quetzales, digamos que 60 quetzales son que se los prestó su abuelita y los otros 40 son dinero que ustedes pusieron de su bolsa. El market cap de su venta de limones es 40 quetzales. En el caso de estas empresas que están listadas en bolsa, la capitalización del mercado es un precio, es el mercado el que fija el valor de las acciones, el valor del capital. Para los vehículos, Tesla ya vale lo mismo que Toyota y Tesla no produce la misma cantidad de vehículos que Toyota. Y como lo comparan también con Volkswagen. Hay que tomar en cuenta que aquí hay dos posturas. Una es la bolsa siempre mira hacia adelante, entonces probablemente el mercado está cotizando que Tesla va a reemplazar va a reemplazar a Toyota y al mainstream de vehículos de combustión. Probablemente eso está indicando aquí en la bolsa. O
Alternativamente, hay una burbuja en Tesla. De la segunda alternativa, la segunda opción, ya mucha gente lo ha intentado apostar a través de posiciones cortas en los últimos 5 años y les ha ido mal. Hay mucha gente que ha apostado en contra de Tesla y no les ha ido bien, han perdido. Pero parece que es interesante el tema aquí de la bolsa, de cómo está Tesla. Pónganse a pensar, año 2007, la gran recesión de la época, la crisis financiera global. Viene Apple y saca un teléfono que también es un iPod, el iPhone. En esa época tener un iPod era prácticamente un lujo. Eran caros, no eran necesarios, pero tenían mucho valor social, eran muy atractivos. Prácticamente así está el Tesla hoy. Un Tesla vale lo que vale un vehículo de lujo. ¿Qué preferirían ustedes tener hoy? $100,000 en la empresa Tesla, en acciones de Tesla, o $100,000 para comprarse un vehículo Tesla. Ciertamente, si ustedes hubieran elegido comprar acciones de Apple en vez de comprarse el último iPhone en 2017, hubieran hecho un dineral. Podrían tener prácticamente cualquier cantidad de aparatos Apple si hubiesen hecho esa inversión. Shelving choices. Makers of food, beverage, and household products have cut varieties to be more efficient. Están diciendo que los productores de comida y alimentos y cosas del hogar están reduciendo la cantidad de, como le llaman, SKUs. SKUs. Por ejemplo, vean, los de Baby Care han reducido su portafolio en 12%, tratando de vender más de lo mismo, sin tanta variedad, con todo este problema de la pandemia, el caso de las carnes, el caso de los mariscos, leche y todo eso, panes. Y ciertamente yo ahorita ya en estos 5 meses he estado comiendo prácticamente lo mismo, exceptuando los fines de semana. Pero de ahí ya tengo bien estipulado el desayuno de lunes, martes y jueves, viernes y miércoles. Es prácticamente lo mismo, sin falta, todos los días. Igual el almuerzo y la cena también entre semana es siempre la misma. Entonces, quiere decir, los productores de bienes de consumo están haciendo exactamente lo mismo, reduciendo el portafolio de variedad. De ¿Quién tiene más seguidores en Twitter? De los que son líderes del mundo. En primer lugar está Trump, en segundo lugar el primer ministro de la India, en tercer lugar su santidad el Papa Francisco, y después otros que creo que son todos asiáticos. Interesante, de lo único de la cultura occidental, solo Donald Trump y el Papa Francisco son los más influyentes en Twitter. El resto son asiáticos. Naturalmente, si el 60% de la humanidad está en ese continente. Spanish flu versus COVID-19 death rates. Interesantísimo. Yo quería ver esta gráfica hace mucho tiempo. La fiebre española que fue hace 100 años contra el COVID. Vean esos datos, qué interesante. A junio de este año, hace un mes. Aquí están comparando la composición la composición demográfica de Estados Unidos. Esto es de Estados Unidos. Fíjense en la línea azul. En esa época la mayor parte de la población tenía menos de 44 años, que es lo que está aquí. Y hoy la mayoría de la población está similar. De hecho, lo que pasa es que hay menos gente hay menos niños, hay menos adolescentes. Entonces va un poco así. Y ahora la roja está hablando de la mortalidad. Proporción de muertes por la respectiva enfermedad. Aquí está la Spanish flu y aquí está el COVID. Pueden ustedes darse cuenta de que aquí está prácticamente al revés. Aquí la mortalidad va en el Spanish flu, la mayor parte le afectó a la mayoría de la población, en línea con la gráfica. Sin embargo, en el COVID para Estados Unidos, la mortalidad está al revés.
Iba a decir inversa, pero no sé si es al revés, porque aquí está afectando a las personas mayores. Muy interesante. Ciertamente no quiere decir que no hayan muertes en menores de 40 años o en niños, incluso bebés, sí los hay, pero hablando de forma general, es mucho, la mayor cantidad han sido en personas mayores y con ingresos más bajos, por lo que he visto en otras gráficas. Bueno, sigamos. ¿Qué ha hecho esta pandemia? Que muchas personas han tenido que ir a vivir con sus papás por el simple hecho de que es más conveniente. En este momento, hoy es sábado, mi esposa y mis hijos se fueron a pasar la noche y el fin de semana a donde sus abuelos. ¿Por qué? Porque a los niños realmente les cae bien ese tiempo en otro lugar y a mí me sirve para hacer cosas como de la casa o incluso cosas que me entretienen como este video. Vean este crecimiento. Tenemos datos de los últimos 4 años, diciembre de 2016, cambio porcentual anual de adultos que viven con sus papás. Antes 1 de cada 20 vivía con sus papás. Cuando mejoró un poco la economía, ahora en el 2019, casi nadie vivía con sus papás y ahora de repente 1 de cada 10 está viviendo con sus papás. Interesantísimo. Es por el hecho de que la mitad de gente, la mitad de los trabajadores en Estados Unidos se han quedado sin empleo. Y en Guatemala debe ser igual o peor. Una excelente noticia para la familia, ¿no? Para esto sirve la familia. Cuando uno está en problemas financieros, por ejemplo, es la familia nuestro principal recurso. El valor de la familia es invaluable, mejor dicho, la familia. E-commerce, share of total retail sales. Vean qué interesante. El comercio electrónico comparado contra las ventas al por menor. ¿Qué porcentaje de las ventas al por menor se hacen por internet? Aquí tienen las recesiones. En la recesión del dot-com bust, 1 de cada 20, menos de $1 de cada 20 de ventas se hacía por internet. Después de la gran recesión fue 1 de cada 4. No, perdón, al revés. Aquí es 1 de cada 50. Un cincuentavo, 2%. Y aquí es 1 de cada 20. Ahora, hoy por hoy, es casi prácticamente se está acercando a 1 de cada 5. Aquí estoy exagerando un poco porque 1 de cada 5 es 20%, pero digamos, miren este comportamiento del comercio electrónico. Antes uno de 50 personas hacía compras por internet, ahora es 10 veces más utilizado este canal online. O sea, si ustedes no están vendiendo online, se están perdiendo prácticamente la gran proporción de ventas, especialmente en los productos esenciales. De 1 de 50 a 1 de cada 5. Esta evolución ha tomado 20 años. 20 años. Y pareciera que este último año generó un crecimiento de doble velocidad porque pasó de 1 de cada 10 a 1 de cada 5 en tan solo 6 meses. Si las cosas se siguen como están, lo cual es muy probable, porque mucha gente quiere pasar encerrada otros 6 meses, imagínense, esta cosa se va a subir de 1 de cada 5 o tal vez a 1 de cada 3. Fácil, de aquí a marzo del otro año. 30% de las ventas minoristas a través de internet. Una caída de multidécada en la cantidad de startups, empresas nuevas. Vean, malas noticias para el entrepreneurship, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Esta gráfica solo significa una cosa y es que la gente no está haciendo empresas, la gente no está haciendo negocios nuevos, no hay innovación. Siguiente, preferencias de trabajar desde casa.
Yo tengo la bendición de que por el momento puedo trabajar desde casa, el empleo que tengo lo puedo satisfacer de trabajando desde mi casa, y si volteo a ver al resto del mundo o por lo menos Estados Unidos, la mayoría de gente quiere seguir trabajando desde casa, por lo menos de la mayor parte del tiempo, porque estamos hablando que más de la mitad de las personas están interesadas en trabajar todos los días desde su casa, o por lo menos solamente ir a la oficina una vez a la semana. Me parece muy interesante esta propuesta. Y hay otro segmento que realmente preferiría lo opuesto, trabajar desde casa únicamente una vez a la semana. Estos son datos a junio, 1000 adultos, que lo hizo el New York Times. Historia moderna de la globalización. Están hablando del Trade Openness Index, que esto es un análisis prácticamente antropológico. Están hablando de... Quiero mostrarles la gráfica. Miren, en el eje vertical lo que hay es el índice de apertura de comercio, apertura comercial, y este indicador es la suma de las importaciones y exportaciones dividida por el PIB. En este primer segmento están hablando de 1870 a la parte alta de 1900, ahí por el Titanic más o menos, la época de mis bisabuelos tal vez. Avance en el transporte y en la tecnología combinado con eliminación de fronteras y colonización hizo que aumentara el comercio. Este indicador pasó de 20 a 30. Esta caída me imagino que es la Primera Guerra Mundial, veamos. No, son las dos guerras mundiales de 1914 a 1945. Una pandemia, incluyendo la Spanish Flu, proteccionismo y nacionalismo, hicieron que se redujera la globalización. Si se acuerdan, el gráfico otro que vimos hablaba también de este impacto. Aquí cayó de 30 a 10. Wow. O sea, si hacemos una correlación directa con los empleos, quiere decir que si ahorita se van perdiendo la mitad, según esta caída de muchos años, podría llegar a caer de la mitad a 70%. A 70% de las personas quedándose sin empleo o sin fuentes de ingresos. Del 45 al 2008, Worldwide Recovery, US-led push for economic liberalization and the fall of the Soviet bloc and whatever. Ok, un gran crecimiento del comercio, del 50 al 2000. Y ahorita con el COVID, ya el COVID solo está viniendo a aflojar varias cosas que ya estaban incómodas. Aquí los están diciendo, the financial crisis, el Brexit, President Trump, su disputa contra China y la pandemia ha venido a pues aflojar las cosas que ya estaban inestables. Esta es la crisis del 2008, pero vean que ya aquí estábamos en un rango. Estos 10 años, vamos a ver qué años tenemos acá. Sí, llevamos 15 años en un rango y probablemente lo que está buscando ese rango es una corrección, lo que le llaman quizás un retracement hasta por acá, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, si en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial cayó de 30 a 10, si le quitamos un 70% a esto, o sea, está buscando regresar a esta área de aquí. Wow, poniéndose pesimistas. Bueno, ¿y qué podría hacer que algo llegue a este nivel? Ah, pues otra guerra mundial. Que las tensiones con China y Estados Unidos se vuelvan más intensas, o se descubra que el COVID en realidad fue un arma biológica con propósito diseñada por algún país. Se podría desarmar un verdadero desastre mundial. Carros eléctricos, 7 millones de vehículos salieron a la calle en el 2019. ¿En qué países? Principalmente en China. Si ustedes no ven muchos vehículos eléctricos en la calle es porque no están en China.
En segundo lugar Europa y después Estados Unidos y el resto del mundo. Si están en Guatemala, quizás sea buena idea, dependiendo cómo sigan las cosas, empezar a vender carros eléctricos. A mí me gustaría tener un solo carro y que sea eléctrico. Sobre todo ahora que ya nadie necesita, por lo menos ya uno no necesita tanto el carro. Por ahora, quién sabe. Alcohol. ¿Quiénes van a tomar desde casa? Cuando te quedas en casa, cuando se terminen, hicieron una encuesta. Esto pienso que es Bloomberg. Se alió con Morning Consult y hicieron esta survey en junio de este año. Y les preguntaron, cuando todo esto termine, que en realidad nunca va a terminar, dice las personas no van a salir a tomar cerveza. ¿Por qué? Porque le preguntaron a la gente qué iban a hacer para ir a tomar alcohol y si se dan cuenta, los que dijeron que iba a ir a un bar dijeron que para nada, o sea, ni locos. Aunque esto termine, la gente no va a ir a los bares ni locos. O sea, mal negocio estar ahorita en el negocio de bares, porque esto se acabó. Se acabó. El de restaurantes parece que está un poco mejor. Adultos que trabajan, adultos que se quedaron sin trabajo porque ellos trabajaban para escuelas o daycare. Aquí lo están dividiendo por etnia. Están tratando de hacer ver de que las black females y las hispanic female y otras females fueron las más afectadas, por lo menos en el sector de educación. Obviamente, ¿quién va a tener niñera en esta época? Es muy riesgoso. He escuchado de muchas personas que volvieron a contratar a su empleada doméstica solo para que toda la casa se enfermara de COVID. Poligamia. Todo el mundo quiere ser más polígamo en los últimos 10 años, cual es absurdo. Vean esto qué interesante, porque este es el cambio que ha tenido Las Vegas en su modelo de negocio como ciudad. En los años 70, la gran mayoría de los ingresos eran por apuestas, gaming. Y en segundo lugar estaba comidas y alimentos. Eh, esta gráfica me recuerda a la película Casino con Robert De Niro, que él era el encargado de Food and Beverages, con tal de que no lo denunciaran para la asociación de juego de ese estado. La cosa es que de 60% bajó al 34%. O sea, uno de cada $3 se usa en gaming y el resto, digamos, es en experiencias. ¿Por qué? Porque es esto, es alimentos, habitaciones y otros entretenimientos. 70% del ingreso viene de esto en Las Vegas. Es interesante porque este cambio es un cambio que se puede experimentar en cualquier modelo de negocio. En cualquier modelo de negocio. O sea, la gente va a Las Vegas y no va a apostar, va a ver el montón de cosas de entretenimiento. Yo nunca he ido a Las Vegas, pero qué interesante. Para los que están en turismo, creo que esto es una gráfica bastante informadora. Consumer spending on essentials by income. Share of consumer spending devoted to essential categories. Dividido por... Es que esto les gusta todo dividirlo por segmentos de ingreso. Las personas están hablando que en qué gastan las personas de acuerdo a su categoría de ingreso. Estos son los que ganan menos, estos son los que ganan más. Los que tienen aquí transportation, los que más están todavía gastando en transportation son los que están en medio. Los que más gastan en housing, en dónde vivir, son los más desafortunados en términos económicos. Y
creo que la diferencia de acá para acá significa que los que tienen más tienen la capacidad de estar ahorrando más. Salarios contra la participación de trabajos que se pueden hacer desde casa. Es decir, esta es una gráfica de dispersión y está comparando el ingreso promedio por hora en el eje vertical, este es dinero, y en el vertical tienen la cantidad de trabajos que se pueden hacer desde casa. Lo que más se pueden hacer desde casa es trabajos de management, business finance, eh, matemáticas y computadoras y elementos legales, legal. Eso es lo que está en el cuadrante superior derecho. Creo que es lo mejor, digamos, de la situación actual. ¿De estos datos cuándo son? Dingle Nimian Journal of Public Economics. No pusieron la fecha de los datos. Muy mal. Bueno, pero y en contraste los que están en más desventaja son los de protección, producción, transporte, healthcare, limpieza de edificios, preparación de alimentos. Servicios sociales y administrativos están prácticamente en el centro. O sea, pareciera que entre más técnico un trabajo y que se pueda hacer desde casa, más posibilidad tiene de tener un ingreso promedio por hora mayor. Esto ha tenido unas implicaciones urbanas porque mucha gente ahora ya no quiere vivir en la ciudad porque si puede trabajar desde cualquier lugar ya no necesita estar en la ciudad. Pareciera que todo esto del distanciamiento social hará que va a hacer que las personas estén más dispuestas a no vivir en la ciudad y por lo tanto hacer que el desarrollo económico sea más que todo en esta economía de intercambio digital y ya no tanto de elementos urbanos. O sea, como van las cosas, producir apartamentos y todo lo que tenga que ver con el tema urbano parece que es más atractivo conforme pasa el tiempo. ¿Cómo te ha cambiado la pandemia en cuanto a tecnologías disruptivas? Esta es una encuesta que le hicieron a inversionistas, a venture capitals. O sea, no son cualquier inversionista, son este tipo de inversionistas que ponen capital en empresas de alto riesgo. Usualmente estos inversionistas buscan tener éxito en una de 20 inversiones que hacen. Entonces, a este tipo de inversionistas les preguntaron, tanto en noviembre del año pasado como ahora en junio, en qué tecnología emergente tiene el máximo potencial para hacerlo más disruptivo en los próximos 5 a 10 años. Y respondieron ML, no sé qué es, creo que, pero AI significa inteligencia artificial. 25% cree que ahí es donde están las tecnologías disruptivas. El segundo está en salud, healthcare, salud y servicios sociales. Hubo un gran shift aquí, obviamente, ¿verdad? Porque de noviembre solo el 16% opinaba así, ahora uno de cada cuatro. Movilidad, no cambió mucho. El que sí tuvo un cambio tremendo fue Supply Chain Logistics Technology. O sea, tecnología que pueda ayudar a las cadenas de abastecimiento. Obviamente, ahora que todo el mundo que está sobreviviendo lo está haciendo desde su casa, el abastecimiento, tecnología para que se pueda abastecer todo rápidamente es más importante. Por ejemplo, yo en este momento estoy pensando hacer un webinar de café. Entonces voy a tener 84 kits que todavía los tengo dispersos en dos proveedores y aquí estoy yo. Necesito que estos kits le lleguen a los 84 usuarios del webinar. Ya. Entonces tengo
estos dos proveedores que necesito que me compongan estos kits y estos kits necesito enviar a ellos. Entonces aquí lo que están hablando es precisamente la tecnología que me ayude a resolver un problema como el que yo estoy viviendo en este momento acá. Where are high-skilled immigrants most urgently needed? Este es del año pasado. Son visas H1B de trabajadores de altas capacidades. Computer related occupations. Snapchat es lo que el Pentágono más invierte para hacer publicidad después del cable. Snapchat. 15 millones de dólares. Wow. ¿Qué estará tratando de reclutar el Pentágono de Snapchat? Does the inability or difficulty in meeting face to face with entrepreneurs preclude your firm from making new investments? No. El hecho de que no se puedan ver a la hora de hacer un pitch no, para la gran mayoría de inversionistas no significa que sea un problema. En tu opinión, ¿la pandemia ha hecho que hayan más o menos inversiones prometedoras en nueva tecnología? Poco, casi la mitad cree que más. Solo el 25% parece estar pesimista. Pero digamos que 4 de cada 10 piensan de que hay más oportunidades. Naturalmente, pues, o sea, aunque la pandemia implique que mucha gente se muera, no quiere decir que ya no van a haber gentes en el mundo. Hay gente que va a necesitar resolver problemas. Lo que pasa es que ahora necesitan resolverlo de forma diferente. Collision from June, Web Summit November. Esta pregunta dice, ¿cuál es el criterio más importante que tú como inversionista ves cuando estás evaluando una oportunidad de inversión en una tecnología? En noviembre del año pasado, el gran cambio está en el pedigree del executive team. 30% se fijaba en eso. Ahora solamente el 15%. En 6 meses cambió esto. Lo que más interesa ahora para los inversionistas es la capacidad de que sea disruptivo y la capacidad de que sea rentable, y obviamente eso tiene que ver con el business model. Y tiene sentido porque una buena idea cualquiera lo tiene, pero echarla a andar y que sea mejor que los demás, ahí es cuando se puede volver disruptivo, pues si lo logra hacer como de forma más eficiente. Porque disruptivo significa que es una tecnología que es inferior en características, pero en el largo plazo su efectividad es mayor que la tecnología dominante. Entonces por eso termina sacando a la primera tecnología. Fine Dining Hub. Hong Kong tiene más de tiene más restaurantes que tienen de 2 a 3 estrellas Michelin que los rivales. Hay que ir a vender café a Hong Kong. The distribution of US COVID diagnosis costs. Distribución del costo del diagnóstico del COVID. De 100 a 149 dólares la mayoría de pruebas disponibles. Esto está interesante para los que estén presupuestando sus pruebas. Tengo entendida que la más cara, es la que te hacen el análisis de todo en el Pilar. Si no estoy mal, al día de hoy lo están haciendo como por 2,000 o 3,000 quetzales. Me imagino que es esta. Y esta debe ser algo como de la farmacia, tipo prueba de embarazo. Entonces, básicamente hay que ahorrar esto multiplicado por la cantidad de individuos en la familia para hacer pruebas de COVID. Nasdaq Shares Market Value. Vean esto, el Nasdaq es un indicador de empresas, la mayoría de tecnología, de todo el mundo prácticamente, pero no solo de tecnología, que también está Pepsi, por ejemplo.
Pero vean lo dominante que se ha vuelto Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, o sea, Google, Microsoft, en cuanto a todo el Nasdaq. Naturalmente, si todos estamos en nuestra casa, buscamos algo en Google, vemos a la gente que está en Facebook. eh, Apple, este video lo estoy grabando desde un aparato Apple. Microsoft es lo que más utilizo a la hora de trabajar cosas de mi trabajo de asalariado. Y Amazon, pues de donde compramos, donde se compran muchas cosas, lo que más se está usando. Streaming drives global music industry resurgence. Que la gente está usando más, que la industria de la música está obteniendo un gran aumento de una recuperación de la industria gracias al streaming. Vean qué interesante esto, ¿eh? En el 2001 Apple lanza el primer iPod, hace la primera iTunes Store, Spotify abrió en el 2008, después abre en el 2010 en Estados Unidos, Apple después se mete al negocio de streaming, pero mientras todo esto iba, todo el tema físico y digital, que no fuera streaming, iba para abajo, el streaming ha ido para arriba. Mejor dicho, creo que esto va así, para arriba. Creo que esto es un buen ejemplo de una tecnología disruptiva. ¿Por qué? Porque es cierto, a la gente, al que tiene la música, le gusta escucharla y por lo tanto tener la música bajo su posesión. Cuando yo tenía 20 años de edad, de hecho de 18 o 15 años de edad, recuerdo que iba a comprar música al duende y el duende me hacía el favor de comprar por internet el disco, por ejemplo, de Tito Puente, me lo traía y en un mes yo lo iba a pagar y un mes después iba a traer mi disco, me llamaban y yo ya tenía la posesión física del disco. Eso a mí me costaba de 100 a 200 quetzales. Hoy por hoy ya no tengo el disco, ya la música de Tito Puente, ya no tengo acceso físico a la grabación única que él sacó, o limitada por lo menos a la edición limitada de discos que sacó, sino que lo que puedo hacer es simplemente cambiar de aplicación y abrir Deezer, que cada mes me quita 7 o 6 dólares y puedo escuchar no solo la música que a mí me gustaba de Tito Puente, sino mucha más, mucha más. Entonces, sí es cierto, ya no tengo la posesión física, pero tengo acceso a a una librería mucho más grande de música. Y estoy pagando más por ello, porque estoy pagando 7 dólares al mes por 12 meses. Es más de la cantidad de dinero que yo gastaba en música en todos los años. Pero con la diferencia que ahora el acceso es prácticamente infinito y antes era limitado. Creo que es un ejemplo de una tecnología disruptiva, porque empezó inferior y ahora es superior. Bueno, lockdown leads to market resets. Ah, vean, esto está diciendo que mucha gente está usando menos el mainstream de cosas de internet para hacer sus cosas. Google y Amazon, vean. Antes del lockdown, la mayoría de gente, esta era la proporción que usaba Amazon y esta era la proporción que usaba Google. Ahora usan menos Amazon y Google también y usan otras plataformas. Interesante. Benedict Evans, junio 2020. Snippet Finance. Tougher Times. Esta es la venta de vehículos eléctricos. China. 2019 contra 2020. Obviamente todo está más bajo. Bueno, excepto Europa. Electric Vehicle Volumes. Miles de carros. En China a la fecha se han vendido más de 1/4 de millón de vehículos. Echen pluma, ¿cuánto es la población de China comparada con la de Guatemala? ¿Cuánto es el tamaño de mercado disponible para Guatemala en vehículos eléctricos?
Estados Unidos, menos de 100,000. Si Estados Unidos creo que son 25 millones de personas y han comprado 100,000 carros eléctricos. En realidad menos, pero supongamos 100,000. No, no son 25, son 250 millones. Si en Guatemala somos 20 millones, entonces, suponiendo que hay cierta similaridad antropológica, ¿cuál es el tamaño disponible para Guatemala? Por lo menos yo diría de 5 a 10 mil carros, de 5 a 10 mil vehículos eléctricos. Creo que es la posibilidad de venta en Guatemala. Ajustado por el COVID, mínimo unos 1,000 vehículos eléctricos se podrían vender en Guatemala, según mi superestimación aquí hecha rápidamente. Cierre de restaurantes, California, con la mayoría de cierres. Esto creo que es un impacto directo a las remesas. Las personas que trabajan en California, trabajando en el área de cocina y ese tipo de cosas, California y Texas. Industria de restaurantes, deshecha. 38:44, ya vamos a terminar. How much longer? For how much longer do you expect to have practice self-isolation and social distancing in response to the coronavirus outbreak? Hay un asterisco aquí que dice 120,000 respuestas ponderadas por adultos de Estados Unidos de abril 2020 a julio 2020. Cada vez más desde abril, el 10% de las personas estimaba llegar a diciembre. Ahora, en julio, más de la mitad de personas espera llegar a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No puede ser. No, esto era octubre. El 10% esperaba que esto se terminara en septiembre u octubre. Ahora el 50% espera que esto llegue a principios del año 2021. Naturalmente la gente que pensaba que esto era solo de 1 o 2 meses, ahora menos del 5%, creo yo, espera eso, menos del 10%. La gran mayoría espera que esto llegue hasta enero del otro año. Y si siguen creciendo los contagios y el distanciamiento social, todo el desorden antropológico y social de eso, creo que vamos a llegar al primer trimestre del 2020 encerrados. Un poco de información light. Short History of the Emoji, cómo han evolucionado los emojis. En el 1995 se contaban 76 emojis, ahora hay 3.500. Qué interesante, 3.500 jeroglíficos para poderse comunicar. Estamos igual que los egipcios hace miles de años. Número de negocios que aparecen como cerrados de la fecha julio 10, que estaban abiertos el 1 de marzo. Cierres permanentes en naranja y azul, cierres temporales. Restaurantes, el 60% es un cierre permanente. Ventas al por menor y centros de compras de shopping, la mitad. Fitness todavía sigue siendo cierre temporal. Y los bares y nightlife, ya sabemos que estos hay un montón ahí que se van a quedar en permanentes. Pero aquí parece que los restaurantes fueron los más golpeados. Y probablemente los que están aquí son los que lograron hacer delivery y ese tipo de actualizaciones o cambios en su negocio. Número diario de casos de COVID reportados en Estados Unidos. Promedio móvil de 7 días. Cada vez es mayor. Aquí lograron aflojar la curva y ahorita de junio para acá, en el verano cabal, se destapó, se fue para arriba.
Ventas de mejoramientos en las casas se han mantenido estables durante la crisis. Home improvement, estables. ¿Quién de ustedes no ha hecho arreglos en su casa? Creo que todos. Yo ya me volví jardinero, albañil, de todo. Goldman's estimate of global GDP trajectory and its regional components. Un golpe implícito del 7% al PIB global relativo a lo que esperaban de 17% en lo que ellos veían de abril. ¿Por qué? Porque ha habido un rebote. Aquí tienen febrero 2020, julio 2020, la caída y una pequeña recuperación. Sí fue un golpe duro, pero quiere decir no significa que vaya a quedarse ahí. O sea, está tratando de recuperarse. Esta creo que es la última. Twitch almost double its audience during lockdown. Yo nunca he usado el Twitch. Tampoco sé si mis hijos lo han usado. Creo que todavía no. Creo que esto es como para niños adolescentes quizás. Es un tipo de juego digital, pero ha tenido un crecimiento tremendo. Se fue de 1000. ¿Qué es esto? Total time watch on Twitter. Estos son per month. Estos son millones de horas al mes. A principios de este año estaban de 8000, no, de 800,000 a 1 millardo de horas al mes. Ahora están en 1.8 millardos de horas al mes. Se duplicó. 80% de crecimiento en solo 6 meses. Wow. Bueno amigos, espero que esto no los haya aburrido tanto y si llegaron hasta este slide es porque aguantaron todo, seguro estaban distraídos o se les olvidó apagar el YouTube o el Instagram. Saludos. Bueno,